Seguimos en CNN Radio Rosario, esto es Con Sentido Común, son las 11:19 ahora de la mañana. Una noticia de la semana pasada que para muchos puede haber pasado desapercibida, pero que tiene importancia técnica, tiene importancia política también. El actual titular de la Inspección General de Justicia se llama Ricardo Nissen. Ricardo Nissen aparentemente es un fundamentalista del kirchnerismo, aparentemente, ¿no? Solo decirles que fue apoderado de Máximo y de Florencia Kirchner en Otesur. Decirle también que representó a Hugo Moyano. Es especialista en Derecho Comercial y como titular de la Inspección General de Justicia, probablemente ustedes lo recuerden, intervino en plena campaña la fundación de Patricia Bullrich, medida que después la justicia anuló. Bueno, de la mano de este señor, la Inspección General de Justicia ha tomado algunas decisiones que llegaron a la Corte Suprema y fueron dadas vueltas, fueron para atrás. Nosotros vamos a hablar con uno de los mejores especialistas que tiene la ciudad, uno de los estudios más importantes en esta materia, es el doctor Hernán Raciati, que además es amigo. Le vamos a pedir que nos explique un poquito más sobre el freno que la Corte le puso a la Inspección General de Justicia. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, muchas gracias. ¿Nos pones un poquito al tanto de esto? ¿Qué significa? ¿Qué pasó dentro del sector? Es algo importante, pero necesitamos que nos lo traduzcas un poquito mejor, por favor. Es importante, como dijiste vos, por dos cosas. Jurídicamente puede ser importante, pero le importa menos a la gente, pero sí tiene que ver a lo mejor con el reflejo político en relación a la política legislativa, ¿no? Digamos, es decir, a cómo se interpretan las leyes, qué extensión se le da, qué roles uno se puede atribuir, sobre todo en este caso un organismo de fiscalización un organismo de fiscalización del Estado como es la IGJ sobre las sociedades y cuáles son sus límites de fiscalización. Claro, es un organismo de fiscalización administrativa, diría yo. No sé si está bien lo que digo. No, está perfecto, administrativo y respecto de los actos societarios. Es administrativo y respecto de los actos societarios. Lo que hizo en este caso la IGJ fue atribuirse casi facultades judiciales, que ese es un poco el riesgo de... Judiciales, las causas, creo, corregime cualquier cosa, Hernán, las causas que llegaron a la Corte son causas en donde la Inspección General de Justicia se ponía a veces en el rol de investigador, a veces en el rol de cuestionador de algunas actitudes que no pasaban estrictamente por lo administrativo de la sociedad, sino que tenía que ver con otras cosas, ¿no? Sí, no pasaba por los actos, por el control de los actos societarios, sino que iba más allá, digamos, decretaba nulidades, cuestiones que las puede decretar solamente el Poder Judicial. En todo caso, acá la inspección, si hubiera tenido, si tiene datos de estas características, lo que podría haber hecho es denunciarlo a la justicia o pedir a la justicia que intervenga. Es decir, acá yo quiero marcar un par de cosas por ahí para que la gente entienda, ¿no? Es decir, son dos casos, uno se llama Apart Incas, que viene conjunto con un montón de sociedades controladas, que son SRL. Ahí, Apart Incas es una sociedad anónima, ahí en relación a las SRL, la Corte, la Cámara Nacional Comercial, que le rechaza, digamos, la intervención y que luego la Corte ratifica, tiene que ver por una cuestión técnica en el sentido de que el artículo 301 de la Ley General de Sociedades le permite esta fiscalización en materia de sociedades anónimas y no de SRL. Y el otro caso, que es un caso que se llama Boswell, es un caso bastante particular porque Boswell era una sociedad extranjera en la cual una persona
puso algunos activos, o un activo particularmente, y cuando vino la ley de sinceramiento fiscal, este blanqueo que hubo en el 2016, creo que fue en el 2016, esta persona se retransmitió desde la sociedad a su propio patrimonio el bien, y pagó los impuestos que correspondían al sinceramiento fiscal, digamos, ¿no? Sí. En ese momento. A partir de ahí, la Inspección General de Justicia declaró la nulidad de ese acto, digamos, del acto societario de haberle transmitido el bien a la persona que había sido el dueño, digamos, que había constituido la sociedad a ese fin, pero que luego, digamos, entró en una situación de sinceramiento fiscal, digamos, es decir, arrancó quizá en una situación de ocultamiento de un bien, pero después la ley le permitió sincerarlo fiscalmente, lo hizo, pagó los impuestos, y la Inspección General de Justicia intervino planteando la nulidad del acto y le ordenó, digamos, que la sociedad se quede con el acto y que se disuelva y se liquide. Con lo cual, digamos... se extralimitó. Se extralimitó en funciones que son judiciales. Lo que me parece que acá es interesante es la línea que fija la Corte, porque la línea que fija la Corte, o que fija la Cámara Nacional Comercial, porque lo fija la Cámara Nacional Comercial, la Corte lo que hace es desestimar los recursos de la IGJ ante los fallos de la Cámara Nacional Comercial, va en línea con la reforma, con un proyecto de reforma que hubo a la Ley General de Sociedades en el año 2019, que obviamente cuando hubo cambio de gobierno le sacaron el estado parlamentario y que quitaba, digamos, de la Ley General de Sociedades todos los artículos que tenían que ver con, y disminuía mucho todos los artículos que tenían que ver con la fiscalización estatal sobre la sociedad. Acá hay un artículo que lo borraba de cuajo la reforma del 2019, para mí en buen criterio, y en esto la Corte, la Cámara, me parece que sigue un poco este concepto, digo, de política legislativa, porque vos lo que hablabas es muy exacto, digamos. Esto es muy importante desde el punto de vista de política legislativa y desde el punto de vista de qué país queremos construir. Porque ese artículo, el artículo 301 de la ley, en un momento dado dice que la autoridad de Contralor, digamos, es decir, la Inspección General de Justicia, podrá ejercer funciones de vigilancia sobre cualquier sociedad anónima, digamos, no solo sobre la del 299, que es un determinado tipo especial, cuando lo considere necesario con resolución fundada en resguardo del interés público. Y el concepto de interés público es que el concepto de interés público es un concepto para tener cuidado, porque el concepto de interés público siempre es un concepto que constituye un límite a la aplicación de los derechos individuales. Entonces, vos sabés bien, por historia, que el concepto de interés público, desde el nazismo, el nacionalsocialismo, fue mal utilizado. Claro. Entonces, es un concepto que en malas manos... Podés meter cualquier cosa ahí adentro, en malas manos. Exactamente, en malas manos puede meter cualquier cosa. El proyecto de reforma quitaba este artículo, digamos, borraba prácticamente la fiscalización estatal, la dejaba muy limitada. Yo creo que con buen criterio, yo creo que la fiscalización estatal tiene que estar simplemente a los principios que tengan que ver con una fiscalización formal, con lo que hace a la tipicidad societaria y con algunas directivas que pongan otros organismos, como podría ser, qué sé yo, la UIF. De pronto la UIF le pone a todos los organismos estatales la obligación de compulsar determinados actos, por ejemplo, el origen de los fondos. Pero eso no son actos del derecho de sociedades. Claro, entiendo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Actos que son ajenos al derecho de sociedades. Sí, hay un montón de ámbitos donde debe haber un control especial, pero no un control del derecho de sociedades. El control del derecho de sociedades debe limitarse a ver si la sociedad está constituida dentro de los límites legales, nada más, digamos, si no tiene un objeto ilícito, si cumple los requisitos de forma que le exige la ley y no mucho más. Claro, pues sí, entiendo. Será una cuestión de discusión entre los socios. Es decir, yo digo, el Estado no se tiene que meter en los negocios de los socios, porque si el Estado se mete en los negocios de los socios no van a hacer negocios.
Sí, acá hemos tenido un periodo largo de tiempo en donde parecía que todo tenía que pasar y ver permisos, regulaciones, posibilidad de involucrarse, de meterse. A mí me da la sensación, esto es a mí, me da la sensación de que en dos de los tres casos, en dos de las tres posibilidades que hay de que se elija presidente, de las tres que tienen chance, ¿no? Hay dos de las tres que van a hacer una gran desregulación de todo este tipo de cosas que son ya una maraña que no sabe por dónde entrar y por dónde salís. Y es muy importante en la provincia, Marcelo, también, tomando esto, nosotros acá no tenemos Inspección General de Justicia, tenemos Inspección General de Personas Jurídicas, pero que cumple el mismo rol. Hoy la Inspección General de Personas Jurídicas, la sede de Rosario, porque hay una en Santa Fe y otra en Rosario, sí. La inspectora general es de Santa Fe, en la dirección de Rosario, la verdad que no tiene personal y funciona muy lentamente. Esto es muy importante, que el perfil que se le dé a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia sea un perfil amigable a los negocios. En Estados Unidos vos tenés claro que cada estado compite con su legislación para atraer negocios. Claro que sí. Compite con la legislación. Si hoy nosotros mismos, nuestra Inspección General de Personas Jurídicas, tiene normas de funcionamiento flexible y tiene un buen organigrama de funcionamiento, digo, un buen organigrama de organización, ¿no? De organización de sus recursos humanos, podrían venir muchísimas sociedades a registrarse a la provincia de Santa Fe, atento a las regulaciones que tienen hoy en Cava, día de la IGJ, y esto no lo vimos. Es una oportunidad que se dejó pasar, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que mirar, que yo creo que el próximo ministro de Justicia, porque la Inspección General de Personas Jurídicas, después del gobierno del ISCTI, depende del ministro de Justicia, o del Ministerio de Justicia, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta que acá tiene un organismo que si es amigable al ámbito de negocios, siempre cumpliendo con los controles que hay que cumplir, pero no excediendo, no generando una burocracia de esas que terminan diciendo que las lanchas flotan porque lo dice el burócrata. Sí, me parece muy bueno lo que estás diciendo, especialmente en esto de decir, generar competencia entre las provincias para hacer, siempre con controles, pero para hacer más amigable el clima de negocios. Hablabas vos de Estados Unidos. En Estados Unidos, el estado de Texas se ha puesto muy afilado para las empresas, afilado positivamente, ¿no? Para generar negocios y desarrollos. Le ha robado, entre comillas, una enorme cantidad de empresas, desde las más grandes hasta las más chicas, al estado de California. Se han ido del estado de California y se han pasado a Texas por la cuestión impositiva y por la cuestión regulatoria. Y te digo más, en Delaware revisan anualmente sus normas. Anualmente revisan sus normas para ver el efecto que tuvieron en el mercado. Es decir, todos los años revisan las normas para ver el efecto que tuvieron en el mercado, para ver si tuvieron un efecto negativo o positivo, y esto no es que lo revisan solo los legisladores, hacen encuentros de revisión a ver cómo impactó esto, cómo impactaron estas normas. Estas cosas son cosas que la provincia las tiene que aprovechar. Cuando hablamos de cambio en la provincia, tenemos que hablar de cambio en serio, digamos, y esto es una oportunidad. Nosotros tenemos una ley que es muy interesante, que es la 27349, que fue la ley de apoyo al capital emprendedor, que creó un tipo social específico, que es la sociedad por acciones simplificada, que se basa esencialmente sobre la autonomía de la voluntad y la flexibilidad. Y cuando se basa sobre la autonomía de la voluntad, le está diciendo a los operadores de negocio, les organicen ustedes el marco jurídico que les sea más apto para celebrar negocios. Esa ley, ese tipo social, que es un tipo social que va de la mano del avance del mundo, digamos, y que tuvo un éxito tremendo en Colombia desde el 2018 y en Francia a través también de la Sociedad por Acciones Simplificada, y que existe una ley de la Organización de Estados Americanos, modelo de sociedad por acciones simplificadas, para que sea tomada
por todos los estados como ejemplo, tuvo un montón de sociedades se constituyeron durante la finalización del gobierno de Macri, pero a partir del cambio de gobierno fue un tipo social que fue atacado abiertamente por todos los organismos públicos que tuvieran algún tipo de fiscalización, particularmente por la IGJ. La IGJ en Cava le sacó muchísimas resoluciones que buscaban específicamente quitar la flexibilidad o limitar la flexibilidad que la ley de apoyo al capital emprendedor le daba a la sociedad por acciones simplificadas. Esto es algo que tiene que resurgir porque es un instrumento que tiene el operador de negocios para terminar de armar la organización jurídica. En definitiva, las sociedades son organizaciones jurídicas como modo de organización jurídica de la empresa, para armar la organización jurídica de la forma que consideren que les resulta más cómoda para que los inversores vengan, para que se sientan cómodos con los inversores. Si vos, disculpá que te estoy robando tiempo. No, al contrario. Quiero dar este ejemplo porque me parece que es importante. Si yo tengo una idea, soy un emprendedor y tengo una idea y necesito plata, y voy a ver a 10 inversores y le pregunto a los 10 inversores qué condiciones me ponen para ponerme plata, probablemente jurídicamente cada uno tenga algo distinto. Un tratamiento. Un tratamiento. Cuando yo tenía los tipos sociales más rígidos, como la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada, que es bastante flexible, pero no a esta altura, yo no podía darle esta opción al inversor. Hoy con la sociedad por acciones simplificada, prácticamente me termino organizando jurídicamente el negocio al gusto de las 10 personas que me van a poner plata y al gusto de mi protección. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Esto tiene en cierta medida racionalidad económica, porque si yo, primero, si todos estamos cómodos, difícil que haya conflicto, porque cada uno tiene lo que quiere, digamos. Sí. Es decir, cada uno de nosotros pactó en el momento del negocio lo que quería. Entonces, si nosotros pactamos lo que queremos, es difícil que después tengamos conflictos. Mientras que si nosotros entramos en un cuadrado a medida, a lo mejor los 11 nos chocamos, algunas cosas nos gustan, otras no, y probablemente esa sociedad pierda la estabilidad y la armonía que podría lograrse con una sociedad armada de acuerdo a las necesidades de cada inversor o a las necesidades de cada emprendedor, ¿no? Sí, sí. Y esto es algo que a mí me parece muy importante. La IGJ las combatió abiertamente, por eso se celebran por gran parte, digamos, de la comunidad jurídica estos dos fallos de la Corte. Sí, claro, dos fallos de la Corte que terminaron confirmando los fallos de la Cámara, que terminan de, como yo te decía, y vos lo dijiste al principio, esto tiene más importancia en cuanto a mensaje que en cuanto a su contenido jurídico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Hernán, buenísimo, las explicaciones muy, muy claritas. Se nota que sos profesor universitario, entre otras cosas. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por llamar, y creo que bueno, que es esto, que ojalá tomemos la provincia también esta oportunidad para que la IGPJ funcione amigablemente al clima de negocios, como dijiste vos, ¿no? Ojalá así sea, vienen cambios, esperemos que tomen estos. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, Marcelo, hasta luego. Gracias por llamar. Hablábamos con el doctor Hernán Raciati, es el titular de uno de los estudios más importantes de la ciudad de Rosario, fue presidente del Colegio de Abogados, es profesor universitario.